3 meses en la escuela del Espíritu, cuarta semana, sexto día. Lea Hechos capítulo 9, versículo 32 al 43. Y dice: Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de la vela la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Veamos. Tras varios capítulos, dedicamos primero a la elección de los 7, y luego a Esteban, Felipe y Saulo. El libro de Hechos vuelve a Pedro y su predicación. Pedro se encuentra viajando por Judea, y aquí se nos cuenta 2 milagros que tienen lugar a través de su ministerio. El primero es la curación de Eneas, el segundo es la resurrección de Dorcas. Es interesante notar que aquí tenemos un ejemplo de algo que Lucas hace frecuentemente en su evangelio, es decir, poner juntas primero una narración sobre un hombre y luego sobre una mujer. Aquí se trata primero de Eneas y luego de Dorcas, cuyo nombre griego quiere decir Gacela y en arameo es Tabita. Note que estos milagros no se hacen con el propósito de alcanzar publicidad. Al contrario, en el caso de Dorcas, Pedro les pide a todos que salgan de la habitación. Si el hecho resulta notorio en toda la comarca, ello es un resultado secundario del milagro. El propósito no es impresionar a la gente, sino sanar a Eneas o resucitar a Dorcas. Juzguemos. El libro de Hechos está lleno de historias de milagros, de tal modo que es imposible estudiarlo sin discutir la cuestión de los milagros, puesto que en la sección que ahora estudiamos se trata de 2 milagros paralelos. Este parece ser un lugar apropiado para detenernos a considerar esa cuestión. La principal razón por la cual las historias de milagros a veces nos causan problemas es que se nos ha enseñado un modo de entender el mundo que no deja lugar para los milagros. Según la cosmovisión moderna, el mundo es un sistema de causas y efectos explicables mediante principios mecanicistas. Y sí, no todos los fenómenos son completamente explicables al presente. Esto se debe únicamente a nuestra ignorancia, no al orden del universo. Tal universo está cerrado a toda intervención divina y funciona únicamente a base de leyes inalterables que no pueden ser cambiadas ni supeditadas a otros poderes. Pero lo cierto es que no hay necesidad de pensar en esos términos. La definición del mundo en términos mecanistas, de tal modo que se excluya toda intervención divina, sirve los intereses del status quo. Y parte de su propósito
es desalentar a quienes no tienen otra esperanza que un cambio radical e inexplicable en el orden presente. Si todo lo que ha de ser no será sino el resultado de lo que ya es, no hay por qué esperar un nuevo orden. Sin esa esperanza, toda lucha y toda resistencia pierde ímpetu. Se trata entonces de una cosmovisión muy parecida a la de los saduceos y los edificadores del Sanedrín, que querían saber en qué nombre los apóstoles se habían atrevido a quebrantar el orden existente. Empero, para los que no tienen otra esperanza que un cambio radical, una cosa nueva, una intervención de lo alto, la visión mecanicista y cerrada del universo no es sino una carga más que se añade al peso de su opresión. Es por esto que en nuestra iglesia hispana, o al menos en la iglesia hispana que no se ha dejado llevar por las perspectivas mecanistas del mundo que nos rodea, creemos y hemos creído siempre en un Dios activo y en un mundo abierto a la acción de Dios. Dios es creador del cielo y de la tierra. La tierra, el mundo tal como existe, con sus principios físicos, es creación de Dios. Pero esta tierra no es todo lo que Dios ha creado y gobierna. Dios es también creador y regidor del cielo, de lo que no vemos, de lo misterioso que interviene en esta tierra, de órdenes establecidos y efectos predecibles. Los milagros, de hecho, lejos de hacer de ese libro un documento lejano e impenetrable, nos compenetran con él, pues somos una iglesia que vive precisamente en la fe y en la confianza de un Dios que sí interviene en nuestras vidas y nuestra historia. Actuemos. A pesar de todo lo que se nos dice de mil maneras distintas, trate de pensar en el mundo como una realidad abierta a la intervención divina. Esto no quiere decir que debamos actuar como si no hubiera orden en el universo. Lo que sí quiere decir es que debemos vivir con un sentido de expectativa, como quien de veras espera de Dios cosas grandes e inesperadas. Pídale a Dios que le ayude a vivir así. Especialmente, pídale que en momentos de angustia y desesperación le ayude a confiar en su gracia y poder. El mundo no está cerrado a la intervención divina. No se cierre usted a ella.